Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. También. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de educación, de esa que va más allá de los libros, de una enseñanza que forma a personas comprometidas, críticas y conscientes del mundo que les rodea. Nos vamos a adentrar en la importancia de transmitir valores como la paz, la solidaridad, la igualdad y los derechos humanos, en un contexto global donde las desigualdades, los conflictos y los movimientos migratorios forman parte de la realidad cotidiana. Vamos a conocer experiencias que conectan aulas con otros territorios, que tienden puentes entre culturas y que demuestran cómo la educación puede ser una herramienta clave para transformar vidas, aquí y en cualquier lugar del mundo. Porque educar también es construir futuro. Hoy vamos a poner el foco en quienes trabajan cada día para hacerlo posible. El movimiento asociativo de la isla tiene un espacio en Radio Guiniguada, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Sansofé. Hay historias que nacen despacio, en el ruido suave de una voz, en miradas que cruzan espacios y en preguntas que buscan razón. Entre páginas viejas y tiza se despierta algo más que aprender. No es memoria lo que se improvisa, es la forma de ver y de ser. Se dibujan futuros posibles con las manos abiertas al sol y en silencios que a veces son invisibles late fuerte un cambio interior. Son semillas de luz creciendo en la verdad, rompiendo la distancia, sembrando dignidad. Aunque el mundo se empeñe en mirar hacia otro lado, siempre hay quien levanta lo que estaba olvidado. Son semillas de luz, pequeñas pero firmes, que cruzan fronteras sin miedo a los límites. Y aunque el tiempo las quiera borrar del camino, vuelven a nacer donde falta destino. Hay caminos que no salen en mapas, pero llevan directo al corazón, donde el gesto sencillo no falla y la ayuda se vuelve canción.
se construyen ventanas abiertas donde antes había oscuridad, y en las grietas más duras y desiertas florece la oportunidad. No hace falta ruido para cambiar la historia, ni grandes discursos para dejar memoria. Solo manos que entiendan, miradas que abracen y pasos pequeños que nunca se cansen. Son semillas de luz creciendo en la verdad, rompiendo la distancia, sembrando dignidad. Aunque el mundo se empeñe en mirar hacia otro lado, siempre hay quien levanta lo que estaba olvidado. Son semillas de luz, pequeñas pero firmes, que cruzan fronteras sin miedo a los límites. Y aunque el tiempo las quiera borrar del camino, vuelven a nacer donde falta destino. Y así, sin hacer ruido, se transforma el paisaje cuando alguien decide que educar es coraje. Hoy tenemos con nosotros a la Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad. Aquí están Marta Cabanas, que es la presidenta, y Pepe Navarro. Vamos a empezar intentando saber qué es la Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad y qué les impulsó a crear esa asociación. Hola, buenas tardes. Pues la Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad, ACEP, es un grupo de profesores que se creó a raíz de la ya extinta Red Canaria de Escuelas Solidarias. Se creó con la finalidad de gestionar una subvención de la Consejería de Educación para hacer un viaje a los campamentos saharaui con alumnado y profesorado de todo el archipiélago, 154 personas que fuimos en su momento, y se creó la asociación por la necesidad de gestionar ese proyecto. Pero a raíz de esto, eso fue en abril, ese mismo año en diciembre, ya teníamos un proyecto de educación especial en los campamentos, y hasta el día de hoy hemos seguido haciendo proyectos de cooperación y ya, sensibilización aquí en las Islas Canarias y otras actividades. Y a partir de la desaparición de la Red Canaria de Escuelas Solidarias, me imagino por lo que tú acabas de decir, que vieron como una necesidad que tenía que haber una asociación, aunque todavía no tenían el nombre, pero creían que debería... la experiencia de la Red Canaria de Escuelas Solidarias los empujó a ustedes a crear una nueva asociación, ¿no? No, seguimos con la misma. Nosotros creamos la asociación en el 2006 y la Red Canaria de Escuelas Solidarias seguía. Y después en el 2008-2009 seguíamos haciendo proyectos de cooperación con el alumnado de todas las islas, de la Red Canaria de Escuelas Solidarias. La Red Canaria de Escuelas Solidarias seguía, pero la Consejería de Educación dejó de subvencionar los pequeños actos que había aquí en Las Palmas, hacer encuentros del alumnado, a lo mejor entre islas o insulares. Y entonces ahí la asociación, que seguía vigente, era quien gestionaba todas esas actividades con subvenciones del Cabildo de Gran Canaria o del Ayuntamiento de Santa Lucía o de Telde. Pepe, ¿y cómo podrías hacer tú un pequeño resumen de cómo ha evolucionado la Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz durante todo este tiempo que han trabajado? Bueno, a lo largo de este tiempo hemos realizado cooperación con distintos países, no solo es un proyecto del Sáhara, el Sáhara fue el inicial. Luego tenemos países como Sierra Leona, Venezuela, Colombia. En Colombia hemos estado muchos años colaborando con la construcción y dotación de un colegio, La Rinconada, un pueblecito de Colombia. Hemos estado también con Mauritania y Sierra Leona. O sea, es decir, que hemos realizado cooperación internacional en varios pueblos, ¿no? En este caso estados, pero en varios pueblos.
también a lo largo, no solo de cara al exterior, sino de cara a, interiormente, lo que Marta hablaba antes de los proyectos de sensibilización. A lo largo de estos años hemos elaborado unidades didácticas, como puede ser Sáharas y Pinta. Tenemos también el Stop al Odio, que es todo lo que hay a raíz de todos los problemas que existen de convivencia en los centros escolares y sobre todo los prejuicios que existen a lo largo de las escuelas canarias. También el tema de moviendo la maleta, que tiene que ver con la migración concreta, los fenómenos migratorios en Canarias. No olvidemos que el pueblo canario es un pueblo eminentemente migratorio, y entonces también esos cursos de sensibilización que tanto nos da que en los centros, porque hay polémicas cotidianas entre gente a favor o en contra de la migración, o sea que se ha puesto dos polos con el tema de la inmigración. Y últimamente, en este año, hemos empezado una especie de reconquista de lo que fue la red de escuelas solidarias, y tenemos unos proyectos que están comenzando ya a partir ahora, después de Semana Santa, que se llaman Espacios Solidarios. Se trata en los centros de enseñanza, en decenas de centros de enseñanza, pues motivar al alumnado sobre todo lo que son los derechos humanos, la justicia social, el derecho internacional que tan de moda está ahora mismo y porque está cuestionado, entre otras cosas. Y es decir, que ha habido un largo recorrido desde 2006, ahora este año cumplimos precisamente 20 años, y yo creo que en el balance está pues nuestro granito de arena. No somos más ambiciosos porque somos un grupito reducido de profesoras y profesores, pero que sí que cada año intentamos poner un granito de arena, un granito de solidaridad en este mundo en que nos ha tocado vivir. O sea que, por lo que dices, el tema es educación en valores, ¿no? ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Porque tú ahora mismo acabas de decir que cuando van a un centro o algunos centros encuentran ciertos problemas, y es lo normal, ¿no? De profesores que dicen que sí, tenemos ejemplos varios, ¿no? Que sí a la guerra o no a la guerra, y por qué a los palestinos sí y a los otros no, ¿no? ¿Les cuesta mucho a ustedes lanzar ese mensaje o llegar a los institutos y que tengan el visto bueno para que se puedan poner en contacto con los alumnos y realmente reforzar los valores, que ya sabemos lo que está pasando con los valores, ¿no? Bueno, yo creo que por nuestro papel pedagógico, lo que no intentamos es llevar una labor de pedagogía impositiva, en el sentido de decir, no queremos que la gente asuma nuestro mensaje. Lo que queremos es participar con la gente en una actitud de escucha. O sea, no vamos a ir a decir que cualquier, por ejemplo, hoy con el tema de las migraciones hay una serie de lo que decíamos antes, hay una dicotomía entre la gente que dice que en Canarias vienen los migrantes a robar, a imponer su criterio, que dentro de poco ya no habrá Semana Santa, y esto incluso no solo en los centros, en radio hace recientemente, en una radio de Tenerife, una polémica que yo me quedé asombrado de la actitud que había, pero ya no es de respeto, sino de rechazo absoluto, sin oír a la otra parte. Yo creo que como profesores y profesoras, tenemos siempre que mantener también, digamos, que la otra persona tiene también sus principios y tiene tal. Otra cosa es que nos pongamos en contacto, o sea, ¿a quién beneficia? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se dicen determinadas cosas? Algunas cosas, ¿por qué son falsas noticias? El tema de, por ejemplo, lo más destacado es, aquí viene un menor no acompañado, ya tiene 500 euros mensuales, tiene una casa, tiene un hotel y tiene un teléfono móvil. ¿Dónde han visto eso? En ningún sitio. ¿Pero qué ocurre? Que entonces eso es lo que hay de alguna manera, y sobre todo también en los centros. No olvidemos que los menores no acompañados también están en los centros. Y partimos de alguna manera del testimonio del alumnado migrante, es
que está sufriendo, pero claro, ¿qué ocurre? Que donde hay centros, como en distintos sitios donde hay agrupaciones de menores no acompañados, ya hay una cierta sensibilización por parte del alumnado porque conviven diariamente. Y yo creo que eso es lo más importante. O sea, la convivencia y la cercanía hace que los prejuicios se vayan cayendo y se vaya imponiendo de alguna manera una actitud de respeto y de ayuda a las personas migrantes. Hablando de algunos proyectos directamente, Pepe acaba de hablar de, por ejemplo, Stop el Odio, Moviendo la Maleta o El Sáhara Si Pinta. ¿Qué impacto están teniendo dentro de los institutos, Marta? Mira, vamos a ver, esto ya llevamos varios años con esto, cada proyecto de años distintos o tal vez en el mismo año 2. En la actualidad estamos teniendo bastante llamadas de centro, o en este caso, por ejemplo, de Galdar, del Ayuntamiento de Galdar, que ya en el 2018 participamos en todos los centros, en 13 centros escolares, con talleres, charlas, dada por el señor Bachir. Y ahora, para noviembre otra vez, se volverá a hacer estas mismas jornadas, como se celebra el 50 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática, y se va a intentar hacer talleres, pero más interactivos. Va a ser, en el caso del Sáhara, ya de una forma más amena y tal. Y después con los demás proyectos también están teniendo muchas llamadas en algunos centros, al mismo en Valle Seco se ha pasado que hemos participado en unas jornadas también de solidaridad. Y bueno, participamos. ¿Y cómo responde la comunidad educativa? ¿Les cuesta a ustedes mucho o...? ¿Entiendes? Porque claro, ustedes, el trabajo de ustedes está claro, ¿no? Vienen, se ponen en contacto con los profesores y tal, pero hay respuesta por parte de los... Porque claro, si ustedes van un día y trabajan el tema y después se van y se olvida, ¿hay respuesta por parte de la comunidad educativa en ese aspecto? Mira, vamos a ver, hay respuesta, tal vez queremos que sea más, porque nos conviene a todos, pero también hay que entender al profesorado que algunos, como le preguntabas antes a Pepe, que si hay rechazo, puede que haya personas que no estén de acuerdo con si el proyecto es del Sáhara, no estén de acuerdo, que no están de acuerdo con las migraciones, pero tal vez sean los menos. Pero aún estando de acuerdo y queriendo, es tanto el trabajo burocrático que tienen los profesores, las profesoras, el poco tiempo que tienen para desarrollarlo, que entonces esto muchas veces no tienen tiempo ni lugar para poder llevarlo a cabo. Entonces nosotros intentamos hacérselo más fácil, reducir a lo mejor el proyecto que tenemos en un día o dos nada más para no quitarle tanto tiempo, darle una unidad didáctica para que ellos puedan coger las actividades que quieran, que hasta les conviene muchas veces, porque en tutoría pueden utilizarlo. Pero muchas veces por la falta de tiempo del profesorado. No te digo que haya personas que no les interesa. Sí, Pepe. Un matiz nada más. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea la compañera, pero curiosamente, con el último genocidio de Palestina, del pueblo de Gaza, no era intervención nuestra, pero sí que se notó un rechazo absoluto a que se hablara, a que se posicionara en torno, porque cualquier cosa tenía que pasar por el consejo escolar. No podías estar, o sea, tendrías que tener con pies de plomo a la hora de plantear un conflicto que estaba ahí y sobre todo de buscar de alguna manera la salida a ese conflicto. Es decir, que de alguna manera que se puede, frente a una acción concreta que era clara de genocidio, sí que hubo una división en los centros, incluso en votaciones de claustro, incluso para poder llegar al centro y poder hablar del conflicto. Es decir, es colateral, no pasó desde nuestra asociación, pero de la agrupación de profesoras y profesores de apoyo al pueblo palestino, sí que se notó de alguna manera, no en todo, obviamente, pero sí que se sintió de alguna manera que era como politizar ese asunto, cuando en realidad
era un tema de sentido común, de derechos humanos, ¿sabe? Que de alguna manera se polarizó la situación. Fruto también de lo que estaba pasando en la sociedad. Es decir, que en este caso la escuela no es ajena a lo que pasa en la sociedad. O sea que, cogiendo el hilo de lo que tú estás diciendo, Pepe, es casi obligatorio educar en solidaridad, ¿no? Hoy más que nunca, porque hoy está mucho más polarizada la visión del mundo, y entonces por eso es importante, pero ya no dar mensaje, sino el tema es discutir, hablar, que reflexionar, o sea, que no vayamos ahí aterrizando como en paracaídas, disparar el mensaje y marcharte. Yo creo que lo más importante cuando decimos crear espíritu crítico es hacer partícipe en mesas de trabajo, en reflexión del alumnado. Cuando tú decías antes de solo vas un día y te marchas, no, es que si luego no hay una continuidad, y de ahí es un poco el proyecto que tenemos en los centros con la sensibilización. Se trata de enganchar al profesorado para que de alguna manera continúe esos debates, esa investigación, porque hay que investigar, hay que decir que no tenemos, ya hemos pasado la época donde dabas el discurso académico y te marchabas muy a gusto, sino que lo que tiene que hacer es cómo motivar las reflexiones y la búsqueda de información por parte del alumnado, y es un poco el proceso de sensibilización donde estamos ahora inmersos. Vamos a hablar un poquitín de cooperación internacional, que ustedes trabajan mucho este tema, y ustedes, como dijeron antes, han trabajado en países como Senegal, Colombia o el Sáhara, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué aprendizaje les ha dejado a ustedes, a la asociación, a ustedes que han estado en contacto, que han viajado? ¿Qué es lo que han aprendido? No, porque normalmente se habla, no, fui a hacer. Vale, está muy bien todo lo que tú has hecho, está en papeles y lo hemos visto. Pero ¿qué han aprendido ustedes de allá, no? Interesante, yo creo que es interesante saberlo también. Pues bueno, vamos a ver, a lo largo desde el 2006, que fue la primera vez que tomamos contacto muchos profesorado y prácticamente todo el alumnado, lo que sí hemos notado es que muchos de esos el alumnado de aquella época, que hoy en día son ya hombres y mujeres, muchos han seguido una vida relacionada con los derechos humanos, con el aspecto social. Otros pues se olvidaron y fue una anécdota en su vida, pero bueno. Y en cuanto al profesorado, parte de lo mismo. Hay profesores que fueron, que recuerdan y ya se acabó. Pero sí, el resto de la mayoría, mejor dicho, sí yo creo que ha sido una toma de conciencia de conocer algo bastante diferente a lo nuestro, algo que tenemos aquí a 100 kilómetros y que no sabíamos exactamente qué estaba pasando, y hoy en día también pasa lo mismo. Y sí hay una sensibilización, yo creo, y cuando ya nombran el Sáhara, saben ya de lo que están hablando, aunque no se comprometan, aunque no estén comprometidos con los proyectos, pero ya sí saben cómo viven los saharauis en el desierto, de lo que se está hablando. Y respecto... Sí, Pepe. Sí, yo quería anotar que, por la otra parte, ¿qué recibimos la asociación de la parte donde tú estás ahí en ese proyecto? Yo creo que a mí tengo más experiencia, hay otros compañeros que tienen de otros países. Yo tengo la experiencia del pueblo saharaui, y yo creo que para el pueblo saharaui una de las mayores acicates, mayor estímulo es saber que hay gente solidaria que colaboramos con un poquito. O sea, nosotros no tenemos grandes proyectos porque tampoco dependemos más bien de subvenciones, pero lo que está claro es que cuando alguien te dice, no dejen de venir. Yo siempre me he quedado con esa frase de un saharaui que lo dijo una vez después de estar conviviendo 5 o 6 días en los campamentos, y dice, no dejen de venir porque ustedes son muy importantes para nosotros. Yo creo que eso es el de sentir qué importante es la solidaridad, y qué importante y de agradecido es saber que a mí lo que me da fuerza ya no solo es estar aquí luchando por una causa justa como es la causa del pueblo saharaui, sino que hay otras personas que viviendo a cientos de kilómetros siguen siendo solidarios y siguen apostando
por ese futuro que desea el pueblo saharaui. Eso es, por lo menos te hablo un poco más desde mi propia persona, en el sentido de la vivencia, de mi vivencia, es lo que te quería plantear. ¿Tú querías añadir algo, Marta? Sí, pero que tal vez tú me lo vayas a preguntar ahora. Que es verdad que dicen, no dejen de venir, pero ya no se trata por la persona en sí, sino porque nosotros vamos representando, vamos de una forma personal, con muchas ganas y con mucha felicidad, pero vamos representando a la asociación y para realizar el proyecto que ese año se está desarrollando o controlar el anterior. Y entonces, en cuanto a los proyectos que hemos hecho, por ejemplo, en las escuelas, estoy viendo ahora una que tenemos, que la acogimos, la escuela Jalil en Bojador. La acogimos, no destruida en el suelo, pero hemos ido reformando aulas, habilitando espacios, creando un corral de cabra al lado para la supervivencia, porque con la leche es muy necesario para ello. Hemos comprado material audiovisual, una radio, vamos, muy humilde, pero que ellos allí trabajan, que da gusto. Y ellos, cuando tú entras ahora y comparas con la primera vez que entramos a esa escuela, ahora es una escuela normal. Y antiguamente está en el desierto, las temperaturas son muy altas, la pintura se cae, y ahora está todo tan nuevo, tan bonito, que entonces también por esa parte ellos saben que si seguimos yendo, seguimos colaborando. Y en cuanto a llevar a cabo los proyectos, ¿cómo lo hacen? ¿Ustedes hacen los proyectos o se ponen en contacto con la otra gente y ellos les dicen lo que necesitan? ¿Cómo elaboran los proyectos? Vamos a ver, todos los proyectos que hacemos en los campamentos saharaui es en coordinación con el Ministerio de Educación y con el de Cooperación. Nosotros nos reunimos con las autoridades pertinentes del Ministerio de Educación y ellos nos dan una lista de necesidades más urgentes para ese año. Y nosotros, si podemos llevarlo a cabo, lo llevamos. O de lo que nos dan, llevamos a cabo hasta donde nos alcanza el dinero. Pero siempre es el Ministerio de Educación el que nos dice qué necesidades tiene. Está bien, porque esto, hombre, es interesante esto, porque claro, entra hasta en el mismo ciclo, o sea, ustedes, como decía Pepe, pequeños proyectos, pero viendo lo que están diciendo ustedes y además como lo hacen directamente con el Ministerio de Educación, porque sabemos por la experiencia de que tú sabes que hay mucha gente que lleva proyectos que no tienen sentido, ¿no? Yo creo que en este aspecto que ustedes contactan con el Ministerio de Educación, que les dice vamos a hacer esto y esto, que el proyecto de ustedes está dentro de la educación de estos alumnos. Sí, por supuesto, porque si no, no tiene sentido. No podemos, nosotros no tenemos conocimiento de qué hace falta si no te lo cuentan, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, todo lo que es material de informático, de lo que decía antes Marta, de recuperación de aula, de mejora de infraestructura, es verdad que vamos y lo vemos, pero también vemos al año siguiente. Una vez que se haya realizado el proyecto, vemos también los resultados también. Es decir, que lo que te anima, y por eso es importante la continuidad de esto, es saber que durante estos 20 años se han realizado, claro, va sumando una tras otra, y son bastante las tareas de cooperación que hemos realizado en concreto en los campamentos de refugiados. Pero sí es verdad que siempre partimos cubriendo parte de las necesidades educativas que tiene el sistema. Bueno, ya te digo que yo creo que lo más que hemos tenido en este caso, todos los medios, sobre todo los ordenadores, han habido cerca de los 1.000 ordenadores a lo largo de estos años, con lo cual significa que el pueblo saharaui se tiene que adaptar también, aunque estén en esas condiciones precarias, pues adaptarse y dominar las nuevas tecnologías como base de desarrollo personal, pero también para estar situado en el mundo también, ¿no? Que no solo es una escuela de tiza y madera como estamos acostumbrados a verlos en algunas imágenes nuestras en nuestro subconsciente, sino que también es un pueblo que se prepara, se forma. Es importante decir que el alumnado saharaui está prácticamente en su totalidad escolarizado,
y son datos a pesar de las condiciones tan adversas donde se vive, ¿no? Y son cosas, son logros de toda la comunidad, de la comunidad saharaui. También quiero apuntar que al margen de los proyectos de dotación de material, que nos estamos centrando bastante en ello, también hemos hecho proyectos de formación en la Escuela de Deporte para los profesores. Y el Ministerio de Educación trabaja con muchas asociaciones de diferentes sitios, de España y de otros sitios. Y entonces hay asociaciones pues que se dedican a lo mejor a dar formación de diferentes formas. Pero claro, tú le puedes dar formación a un profesorado y al alumnado, pero necesitan infraestructura, necesitan tener un aula que no se le esté cayendo, necesita tener una pizarra, necesita tener ordenadores, lo que comentaba Pepe. Y entonces, a lo mejor hay asociaciones que se dedican más a formar. Nosotros mezclamos un poco la formación con la dotación de material. Y desde el punto de vista, claro, cuando ustedes llevan tantísimos años yendo, ¿no? Desde el punto de vista personal y humano, ¿qué sienten ustedes cuando, a lo mejor hace 20 años, tuvieron la foto de lo que vieron? Y esa transformación, ¿qué sienten ustedes desde el punto de vista humano? Hombre, una inmensa alegría, porque la primera vez que fuimos, las carreteras, la luz, el agua, estaban tan en precario que año tras año hemos visto como de carreteras de tierra y en camiones de alguna manera mal amañados para transportar a personas. Se ha pasado ya unas condiciones materiales, por lo menos en las condiciones materiales ha habido un gran avance. También ha habido muy avance en la escolarización, como antes te preguntaba, que es fundamental. También es verdad que el pueblo saharaui tiene conexiones, contacto sobre todo con Argelia, con Cuba, que el alumnado ya no solo se forma en los campamentos, sino que luego complementa su formación en otros países. Pero sí que una gran alegría, y sobre todo que ya después de ir tanto tiempo, de quedarnos en la familia, somos como un elemento más de la familia. Si ya no somos dos extraños que llegan allí a aquel campamento, sino que somos ya dos personas que ya nos queremos, que somos parte de la familia, en este caso donde nos quedamos nosotros, y es muy importante porque ese sentimiento de acompañamiento y de ya no es solidaridad, son conexiones afectivas que tienes con esta familia en concreto. Obviamente luego tienes las relaciones normales con el resto de la comunidad educativa, pero te hablo de lo más íntimo, de lo más tal. Entonces sí que vale la pena vivir esta experiencia. Yo se lo digo a cualquiera que vale la pena esta o cualquier otra, digamos, acción, porque es lo que de alguna manera te hace encontrarte con lo mejor que tenemos dentro, ¿no? Sí, yo creo que te hice la pregunta porque a veces nos olvidamos de la humanidad, ¿no? Y nos olvidamos, ¿no? Dice, bueno, hay gente que te dice, bueno, yo voy, tengo un proyecto, hago el proyecto y veo cómo está, si se lleva bien o se lleva mal y me voy, ¿no? Pero esto es que lo que acabas de decir tú, me imagino, ¿no? Primero que a lo mejor fuiste a una familia que tenían 2 hijos, ahora resulta que tienen 5, uno era chiquitito y ahora resulta que acaba de casarse, ¿entiendes? Y da clase, ya es profesor en la universidad. Ya. Claro, te das cuenta de que tú has, de alguna manera, si obviamos la separación física, que tú también eres parte de la familia, porque, oye, ¿y Pepe dónde está? ¿Y cuándo va a venir Marta? ¿Y vienen este año o no viene? ¿Por qué? Mi padre está enfermo, aprovecha que viene y dile que compre este medicamento, ¿no? O sea que es mucho más, no es el tema de voy, hago algo para los saharauis o lo que sea y vuelvo. No, es importantísimo también el tema que acabas de tocar tú. También, entre los proyectos que ustedes tienen uno con una escuela de Colombia, ¿no? ¿De cuántos alumnos? ¿Qué es lo que han hecho ustedes ahora? El de Colombia yo creo que era como de 500 alumnos. Sí. Ya esa escuela se hizo. Es una escuela, tardamos varios años. Se hizo, se habilitó con todo, se equipó
con todo tipo de material, pupitres, mesas, pizarra, ordenadores, de todo tipo. Y ya la escuela está funcionando. El año pasado se terminó y... ¿Y ustedes siguen viajando a Colombia o menos? No, a Porque Colombia no hemos viajado. a Colombia simplemente han hecho No, proyecto. el contacto era porque un compañero nuestro, su esposa es colombiana, Ajá. y entonces él había trabajado en Colombia y conocía profesoras de allí, y entonces se le ocurrió, estaba en contacto, se creó una asociación en Colombia y entonces surgió el proyecto. Porque, claro, ustedes son Pepe decía antes, en un momento de la entrevista, que proyectos pequeñitos, pero yo estaba pensando que los proyectos, cuando te pones a pensar en el compromiso, no hay ningún proyecto pequeñito, porque claro, ustedes dicen, van a los saharauis, por poner un ejemplo, ¿no? Y dicen, necesitamos 20 ordenadores y no sé qué, y esto, y hay que arreglar un aula y tal y cual, ¿no? Y a lo mejor ustedes dicen, necesitamos 20.000 euros. Y van al cabildo y el cabildo le dice, yo les doy 15. Pero dice, es que de 15 todavía falta. ¿Y dónde vamos? Tienen con Teror, tienen con Galdar. Estos ayuntamientos, el cabildo ya sabemos que por lo menos en esta etapa está colaborando no solo con la asociación de ustedes, sino con muchísimas todas, sí. asociaciones de la isla. Pero los ayuntamientos también están en esta misma línea. No, bueno, nosotros por lo menos hemos pedido solamente a Teror. Sé que, por ejemplo, Aruca también tiene convocatoria. La pedimos un año, era muy poco dinero, no nos la dieron, y entonces hemos pedido a Teror este año. En el año 25 hicimos el proyecto de mejora de infraestructura del personal femenino del Ministerio de Educación, porque eso es 2 salas que las mujeres que trabajan en el Ministerio de Educación viven lejos de su casa, en otras wilayas, que son provincias, Sí. y entonces ellas tienen que quedarse algunas veces a dormir allí, o simplemente pasar el día, y no tienen estancia independiente para poder estar. Y se hizo con su cocina, sus baños independientes. Eso fue en Teror este año pasado. Y bueno, el Cabildo sí tenemos, del año 25 también, uno de reformas y obras de mejoras en la escuela Martí Jalil Sidafm y el Centro de Profesorado de Bojador. Ese es otro proyecto que el Centro de Profesorado no reformó todo porque no se podía, pero se reformaron varias aulas, varios despachos, y después también, y la escuela Jalil, que es la que yo comentaba antes, que ya la hemos reformado casi todo. Y también tenemos otro de dotación de material informático, reprografía, radio y mobiliario escolar para la escuela Jalil. Y que estos están subvencionados por el Cabildo de Gran Canaria, por el área de solidaridad, que todos los años, gracias al Cabildo de Gran Canaria, llevamos a cabo los proyectos, porque el gobierno canario tenemos más dificultades. Y pues bueno, La cuestión, siempre estamos llorando. Sí, hombre, hay que llorar. Quien no llora no mama. Sí, sí. Quien no mama no llora. O quien no llora no mama, efectivamente. Sí. Pero, a ver, una de las cuestiones que nos hemos enterado nosotros dentro de los proyectos, ustedes han estado hablando de arreglar escuelas, de llevar ordenadores, de hacer alojamiento para las maestras que se tienen que trasladar y que tienen que buscar descanso. Eso entra dentro de la lógica, lo estoy mirando yo desde la lógica de que nosotros estamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y esos son proyectos que se presentan a los diferentes ayuntamientos, al Cabildo. Pero explíquenme ustedes, ¿cómo presentas tú un proyecto de Cabras al Cabildo o a un ayuntamiento? Explíquenme el proyecto ese, que es interesante, ¿no? No tanto para nosotros, no tanto para nosotros como para los oyentes, que yo creo, digo esto porque es importante. Pueden haber proyectos rarísimos que a lo mejor de aquí no se ven. Dice, Cabras, ¿por qué?
pero allá son míos. Explíquenme el proyecto de las cabras. Bueno, vamos a ver. Es un proyecto educativo y pedagógico. No es solo tener 7 cabras y alimentarlas y ya está. Quiere decir que el objetivo fundamental es que, primero, porque es un bien, las cabras es un bien, y tú mejor que nadie lo sabrás, es un bien necesario en esa zona tan árida, porque de alguna manera tiene una capacidad de adaptarse y de resistir frente a todos los inconvenientes del desierto. Y después es importante, cuando presentamos el proyecto Cabra, lo presentamos como una manera de que el alumnado, de alguna manera, no solo para tomar, digamos, para servir de la leche, sino también para elaborar productos de la leche, y también para conocer un poco, digamos que es verdad que todos están acostumbrados a las cabras, pero las cabras les sirven también como estudio de lo que es la naturaleza, de la naturaleza más próxima a las escuelas. Entonces, es decir, por una parte, también las cuidan también. Hay veterinarios que permanentemente hacen revisiones, o sea, no están en cualquier sitio, tienen unas condiciones favorables para que el alumnado la visite y pueda también, y de alguna manera es una forma también de socializar al alumnado y al profesorado en torno al tema de las cabras. Quiero decir que no solo es cuidar cabra para que dé leche, hay mucho más allá, y eso sería en segundo lugar, y en primer lugar sería todo los aportes que tiene ese pequeño espacio donde están las cabras para luego ser utilizado por el alumnado. Muy interesante, sí. Sí, completando un poquito lo que dice Pepe, todo surgió porque el profesorado en los campamentos cobra muy poquito o no cobra nada. Entonces, pues muchos se cansan, abandonan, y como se nos ocurrió como un incentivo no es mucho, pero por lo menos ellos se encargan de cuidar las cabras, también reúnen comida, aunque nosotros les pagamos la comida y el agua, y tienen un corral, que aquello es un chalecito, aquello puede vivir una persona si no hubiera cabra dentro, porque está techado muy bien con el agua, todo. Y ellos aprovechan la leche con el alumnado, lo que dice Pepe. Me imagino que ya los niños sabrán ordeñar porque aprenden en sus casas, pero el beneficio de la leche y de la carne en su momento, porque también lo tienen, se reparte entre los profesores y el alumnado, que ellos tienen para su desayuno, un vasito de leche por lo menos, y entonces el primer proyecto que hicimos de cabra no lo hicimos con el Cabildo, lo hicimos por nuestra cuenta. Hicimos una campaña entre nuestras amistades y nos dieron, cada uno aportó lo que quiso, pudo, y lo hicimos. Y lo hicimos con la escuela de niños autistas, escuela NUAT, de mi hijo y yo. Es una asociación canaria que tiene allí también proyecto en Esmara. Y ya el siguiente, que fue en Jalil, en la escuela de Jalil, sí se le presentó al Cabildo. Y la verdad que no nos pusieron pega, lo que te llamaba la atención, no nos dijeron, mira, ¿y por qué? Porque, hombre, todo lo que estoy comentando, y seguro que un poco más, se lo explicamos en el proyecto que era necesario. Lo que lo comentaba Pepe, no es por tener cabra, es porque es para la subsistencia y también pedagógico, porque ellos se educan en el cuidado. Sí, no, y la pregunta venía precisamente para que ustedes explicaran y que los oyentes de aquí conocieran el tema, sí, ¿no? Sí. Porque es que te pueden decir, nos dijeron que necesitaba un ordenador. Ah, sí. Pero sí. No, es que necesitan 2 cabras. Que tiene, ¿entiendes? Era por eso, para que se... Además, el tema de la cultura, de la ganadería en el Sáhara, sí. Y yo creo que esto, lo que ustedes acaban de decir, ¿no? De enseñarle al niño lo que es una cabra. Porque el pueblo saharaui, que ha sido un pueblo nómada, que ha convivido con los animales, las cabras, las ovejas, los camellos, los niños al nacer en campamentos de refugiados y estar alejados de todo esto, pues el pastoreo, por ejemplo, el pastoreo que los niños, las familias que vivían en el desierto, el niño a los 7 años, no lo mandaban con que cuidar los camellos, pero los mandaban con algunos baifitos y algunas cabritas chicas, y para que fueran aprendiendo. Yo creo que
desde el punto de el tema educativo que decías tú, Pepe, ¿no? El tema educativo. Claro que sí, esto es una cabra, no como... Es que si no, dentro de unos cuantos años dirán, ¿Qué es una las cabra? cabras dan leche, pero si la leche la compré en Mercadona, ¿no? Mira, Es en la última interesante. visita que fuimos a ver las cabras, fuimos a la escuela, vimos las cabras y abrieron la puerta y yo, ¡ay, que se escapan! No fueron todas en juntas, no sé cuál es el nombre colectivo. Una líder que... Claro. Sí, sí, fueron todas juntitas para allá lejos y volvieron todas juntitas. Claro. Eh, Se crían así, crían. claro, se crían así. Pero no, es interesante. hombre, No, y también han sobre muerto todo- alguna ha y- muerto, pero normal, se ha normal. repuesto, otras han tenido crías. Claro, la cuestión es esta, ¿no? Un proyecto que quizás parece extraño, pero que es importante, ¿no? Sí, sí. Para el sitio donde se Absoluta- hace. absolutamente. Sería ideal tener un corral en cada escuela. Eso es lo ideal, pues ya sabes, ya ustedes hicieron un corral, pues en la próxima vez llevan, si les piden 4 ordenadores, lleven 3 ordenadores y el dinerito para comprar otras cabras. Claro, Sí, no, sí, sí. porque claro, es que desde el punto de vista educativo es importante. Fíjate tú lo que acaban de explicar ustedes. Imagínate, ¿no? Porque después entra la mentalidad de decir, cada escuela, y si no hay corral, la gente va a decir, pero ustedes no tienen corral de cabra, Claro. ¿entiendes? Sí, Y sí, entra sí, dentro sí, sí. de la educación. Mm. Vamos a seguir hablando de la asociación. El tema de mantener la asociación. Y lo digo porque sé que no todos los momentos son buenos, hay momentos difíciles. ¿Les cuesta a ustedes alguna vez cuando quieren presentar proyectos, no encuentran financiadores? A veces encuentran momentos difíciles de esto. Bueno, No me estoy refiriendo a una línea, por ejemplo, como todo el mundo sabe, que ustedes tienen una línea con el Cabildo, que saben que todos los años van a tener eso porque saben que ustedes son serios, que la asociación es seria y que están. Pero, ¿y si de repente ustedes necesitan ponerse en contacto con alguien más y encuentran dificultades? ¿Cómo luchan en contra de esto? bueno, aunque fundamentalmente son las instituciones que antes hablaba las que apoyan los proyectos, es verdad que a lo largo de los años hemos tenido de alguna manera entradas, subvenciones por parte de particulares. También nosotros con los escasos que tenemos nuestras cuotas, tenemos una cuota fija anual, pero que es para el mantenimiento casi de las cuentas, por lo que te exigen, pero sí es verdad que hay de vez en cuando hay campañas de captación de dinero para determinados proyectos. Marta acaba de hablar el de las cabras, fue un proyecto de aportación externa a las instituciones y recogimos cerca de 4.000 euros solo para ese proyecto nada más. ¿Qué pasa? Que es verdad que digamos que el 90% de nuestras acciones vienen subvencionadas por estos organismos y así podemos ser, como digamos, más ambiciosos a la hora de establecer los proyectos. ¿En qué va a pasar en un futuro? Pues tenemos que buscar la manera de renovar tanto a los compañeros y compañeras que ahora estamos, porque ya estamos todos jubilados y hace falta una renovación y hace falta nuevas ideas. O sea que ahí, de alguna manera, y sobre todo también, es verdad que algunos proyectos de sensibilización vienen acompañados de alguna manera por recogida de material o donaciones económicas por parte del alumnado y de los centros, aunque eso da para proyectos muy, 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 muy concretos, ¿no? Pero también es importante, porque el tema de la solidaridad no es solo cogerlo de una institución, sino también crear en ese momento de sensibilización en los centros, que hayan también aportaciones por parte de las comunidades educativas o por parte del resto de áreas de solidaridad de distintas instituciones, ¿no? Y como ya el tiempo se nos está acabando, vamos a ver, ¿cuáles son los proyectos que tienen ustedes este año, 26? Los proyectos que hay ahora, que están en marcha, se están preparando. Pues mira, ¿Cuáles son? Justito hoy fue ayer, pero hubo un error en la sede electrónica y se mandó hoy otra vez. Hemos mandado 2 proyectos al Cabildo, que en la pregunta que le hiciste a Pepe sobre las instituciones,
Problema con las instituciones no hemos tenido en las que hemos presentado, porque en Aruca sí que nos la denegaron, pero en su momento hay algunos ayuntamientos que dan muy poquito dinero y no nos vale la pena para los proyectos de cooperación y no los presentamos. Y los proyectos que hemos presentado, el de ahora es... Esto que se me fue ahora mismo. Para la escuela Jalil, esta que comentaba yo, arreglar la cocina toda, porque la cocina estaba muy mal, está muy mal. El despacho del director, algunas salas, y después también de dotación de material, pero ahí nos hemos enfocado, que nos lo ha pedido el Ministerio de Educación, cuando digo nosotros, es el Ministerio, en el material deportivo para todas las escuelas, para todos los todas las wilayas. Uh-huh. En total son unas 38 escuelas. Entonces hemos balón de fútbol, de voleibol, redes para cada deporte de esto, pito, silbato, también juegos de mesa para jugar en la sombra, claro, ajedrez, damas, parchís, después ordenadores para las aulas de informática en la Escuela Simón Bolívar, que es un internado, sí, que se estudia el preuniversitario, uh-huh, también. Y las maestras, que son cubanas en este caso, todas las profesoras son cubanas, nos han pedido cama, porque ya sabes que en los campamentos no duermen en cama, pero ellos, pues, por su cultura, lógico, pues mira, se les va a comprar si no lo aceptan, las camas, unas cocinas de gas, uh-huh, porque ellas comen en el internado, entonces tienen que respetar el horario con el alumnado. Y entonces, que pueden hacer para algo independizarse. en su alojamiento, sí. Para su alojamiento, unos, sí, armarios, tal. Sí. Y entonces, ese es los proyectos que tenemos para 2026. Y ahora que ojalá pudiéramos seguir hablando más, pero... Es una hora. El mensaje que a ustedes les gustaría trasladar a los oyentes y a la sociedad canaria en general sobre la importancia de la cooperación y la educación en valores, que es el resumen de todo. Sí, por supuesto. Pero luego también hay una de las cosas que por tiempo no hemos tratado, es el tiempo un poco de las necesidades globales que tiene el sistema educativo saharaui. Y una de ellas es el pago a los profesores, porque el profesorado es una herramienta básica en cualquier sistema educativo. Y entonces los estímulos que tiene el profesorado son muy escasos porque sus honorarios, su sueldo, no llega ni a 30 euros al mes. Entonces, de alguna manera, digo que sí que hay que poner en el foco, digamos que ya no depende de nuestra asociación, sino que es un tema mucho más elevado. Yo creo que es importante digamos, afrontar ese problema tan gordo que tiene, porque con un profesorado más estimulado, los logros educativos está claro que llegarán, que avanzarán mucho más. Y después de lo que estabas planteando, del tema de los valores y todo lo demás, yo creo que en el mundo de hoy es cuando realmente, en el mundo de hoy, yo sé que cada generación tiene sus problemas, y seguro que si oímos a los griegos de hace 3.000 años también tendrían problemas de solidaridad y problemas de valores también. Entonces yo creo que nosotros como educadores tenemos que poner esos elementos que estamos hablando antes como una manera de estimular al alumnado a pensar y a reflexionar. Yo no olvido esto, porque si yo doy una receta de la carne y de una comida y luego no tengo los elementos o no se hace la comida, de nada vale la receta, cuando yo lo que quiero es que los alumnados aprendan a cocinar. Entonces yo creo que es importante, insisto una vez más, en que los valores, claro que se orientan, que de alguna manera los expone, pero se tienen que asumir por parte de los protagonistas de esta nueva sociedad, ¿no? Pues así, pues que lo único que me queda es pues agradecerles que hayan estado aquí en Radio Guiniguada, en el programa San Sofé, y bueno, hoy hemos estado con Pepe Navarro y Marta Cabana de la Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bachir.
En Radio Guiniguada estás escuchando San Sofé. La Agenda 2030 no es un documento lejano, es una hoja de ruta que se construye en lo cotidiano. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 plantea la importancia de las alianzas para lograr todos los objetivos, pero esas alianzas deben aterrizar en lo local. La participación ciudadana es la herramienta que conecta los grandes objetivos globales con la realidad de los barrios. Cuando la gente conoce los ODS y los adapta a su entorno, estos dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en acciones concretas. Asociaciones, colectivos y entidades sociales desempeñan un papel clave en este proceso. Traducen los objetivos en proyectos reales, en iniciativas que mejoran la vida de las personas. La Agenda 2030 solo será efectiva si la ciudadanía la hace suya, y eso ocurre cuando hay participación, información y compromiso colectivo. Llegamos al final de nuestro programa, pero nos quedamos con una idea clara. Educar no es solo transmitir, es sembrar conciencia, empatía y compromiso. Hoy hemos visto cómo la educación puede convertirse en una herramienta poderosa para construir puentes, derribar prejuicios y generar oportunidades allí donde más se necesitan. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo programa.